Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, la semana pasada estuvimos hablando de la maravillosa obra de la cruz. Y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. Tal como relata proféticamente Isaías, en el capítulo 53, Cristo vino a llevar nuestras enfermedades y dolores. Los cargó en la cruz y por su llaga y herida fuimos nosotros curados. 2. La obra de la cruz también fue por nuestra redención, lo que significa que Cristo pagó el precio en rescate de nuestras vidas, para que ya no seamos esclavos del pecado, sino que seamos vencedores en Él. 3. En la cruz ofreció una sola ofrenda, su cuerpo sacrificado en el madero, con su sangre vertida, nos permitió limpiar nuestros pecados de una vez y para siempre. 4. La obra de la cruz nos trajo un nuevo pacto, un pacto que es la expresión visible del pacto eterno de Dios, y por el cual tenemos mejores promesas, pues Dios, por medio del nuevo pacto, constituyó en sumo sacerdote a Jesucristo nuestro Señor, y para siempre, quien es nuestro mediador del pacto y por quien tenemos redención y vida eterna. Continuando lo que hablamos acerca de la maravillosa obra de la cruz, esa obra no estaría completa si no diese el inicio a la vida de reino en Cristo para nuestras vidas. Ya lo dije, Cristo vino por la gracia de Dios a cumplir las profecías y promesas, por lo que el principal objetivo divino es reunir todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, como la afirma Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 10 al 12. Ahora, para reunir todo en Cristo, debemos entender el diseño de Dios. Ya hemos conversado que el diseño de Dios es perfecto y funciona, pero si queremos entrar en ese diseño, debemos comprender que la obra de la cruz fue el inicio para nuestras vidas. Y lo siguiente que viene hacia nosotros es la obra del Espíritu Santo. La visión cristiana religiosa es caminar con Cristo, limpiar nuestros pecados y hacer obras para que seamos salvos y esperar la segunda venida de Cristo. Por lo que el objetivo es predicar un evangelio de salvación y esperar a Cristo. Lo que no calza en esta visión es ¿qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con la creación de Dios? ¿Qué pasa con el dominio del rey? ¿Qué pasa con el gobierno? Si hemos sido llamados para un propósito, ¿por qué en ese propósito no están estas cosas? Miremos lo que nos dice la Escritura. El hombre, Dios lo creó para un objetivo y que lo estableció en el primer pacto. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 en la versión NTV. Por lo tanto, el hombre fue creado para gobernar y reinar sobre lo que Dios ha creado. Es verdad que el hombre y su mujer fallaron en ese pacto, pero Dios ya sabía eso. Por eso que Cristo estaba desde un principio. Y Cristo vendría en el tiempo correcto, señalado y establecido por Dios para cumplir ese propósito. La historia nos muestra que después de que Adán fallara, Dios llamó a Noé con su familia. Y al fallar en el plan divino, Dios llama a Abraham para hacer de él una nación, Israel. Sin embargo, Israel como nación también falló.
cualquiera que ve estas cosas diría que Dios está improvisando con nosotros. Pero no es así. Dios le va a dar al hombre todas las oportunidades necesarias para que éste enmiende el camino. Ningún padre de familia va a desterrar o matar a sus hijos por los errores que cometen en la vida. Todo padre va a ir interviniendo en la medida que sea posible con tal de rescatar y corregir un hijo. No importa los años que transcurran para eso. Dios no se da por vencido y Él en su rol de padre no va a abandonar a su creación. Y si bien tenía a Cristo como el que iba a resolver todo, Él igual fue perfeccionando en el tiempo el propósito con los seres humanos. Por ende, el objetivo de la existencia del ser humano es gobernar. No hay ser humano en el mundo que no tenga impregnado en su ADN la función de gobierno, partiendo por nuestras propias vidas. Y allí es el objetivo del enemigo, es de hacer que el hombre, de una u otra manera, falle en el propósito de su vida. Una vez le pregunté a un ministro, hace unos años atrás, si esperamos la segunda venida de Cristo, ¿qué se supone que tendremos que hacer después que estemos con Dios? El ministro me contestó, vamos a gobernar con Él en el reino. Pero después de esta respuesta, la duda que me quedó acerca de esta visión del futuro fue, ¿cuándo aprendemos a gobernar? Pablo le dice en la segunda carta de Timoteo lo siguiente, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 7 en la versión Reina Valera. La expresión dominio propio que usa el apóstol significa gobierno de nosotros mismos. Por lo que debemos aprender a gobernar partiendo por nuestra propia existencia. Porque la pregunta es muy simple. ¿Cómo se supone que vamos a gobernar en el reino si no aprendemos antes de qué se trata el gobierno de Dios? Y en esto, el cambio de mentalidad es necesario a nuestras vidas. Pues si no entendemos lo que tenemos que hacer, vamos a seguir en una visión pobre y simplista del Evangelio. Cristo vino a trabajar, a hacer la obra de la cruz, para que lo que nos impedía tener una relación con Dios, eso fuera quitado. En otras palabras, el pecado. Ese gobierno de esclavitud del pecado que entró al mundo por un hombre, según lo que nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, es decir, a través de Adán, Dios envía al postrer Adán, que es Cristo, para sacarlo de las vidas de todos los hijos. Ahora, ¿qué tiene que ver la relación con Dios con el gobernar? Muy simple, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para administrarlo. Pero Dios no crea nada que no cumpla un propósito. Si miramos la naturaleza, todo tiene un ciclo y un propósito. El hombre también. Adán no fue creado para ser una figura decorativa en el huerto. Él fue creado por el deleite de Dios y para gobernar. Al crear Dios al hombre, éste tenía una comunicación diaria y permanente con Dios. Y la Biblia nos dice que se paseaba Dios en el huerto, pues nuestro Padre no lo iba a dejar solo ahí. Es el hombre quien interrumpe esa comunicación y relación férrea con Dios, cuando dejó que el pecado entrara en él. ¿Y cuál es el mecanismo de comunicación que Adán tenía para comunicarse con el Señor? Lo que Dios puso en él, su espíritu, en ese aliento de vida que sopló sobre él. Según lo que nos dice Génesis capítulo 2, por medio del Espíritu de Dios que estaba en Adán, se comunicaba Dios con Adán. ¿Y cómo sabemos eso? Leamos algunos detalles que nos revela Génesis capítulo 3. Del verso 8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10 en la versión Reina Valera. Miremos la expresión, oí tu voz y me escondí. ¿Acaso no había escuchado en todo el tiempo la voz de Dios, Adán? Claro que la escuchaba, pero desde el interior de él. Después que peca, es decir, que entra el pecado en él, recién escuchó a Dios de forma audible con sus oídos. Ya Dios estaba enterado de todo, pero tuvo que hablarle audiblemente a Adán, ya que éste se había desconectado de la comunicación que tenía por medio del Espíritu. ¿Lo vas entendiendo? Por eso que en todo el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de Dios hablando audiblemente al hombre. Ahora, después que Cristo vino, fueron muy pocas las ocasiones que la voz de Dios se hizo audible, escuchable por cualquier oído. Entonces, ¿cómo se comunica Dios con el hombre en estos días? Por la misma comunicación que tuvo con Adán, por medio del Espíritu Santo. La forma en que Dios se relaciona con nosotros es por medio de su Espíritu. Por esto que Jesucristo les habló a los discípulos de la siguiente manera. En Juan, y les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 en la versión Reina Valera. La expresión hablará todo lo que oyere. Entonces el Espíritu es nuestro interlocutor. Él reproduce en nuestro interior todo lo que Dios nos quiere hablar. ¿Lo vas comprendiendo? La lección de esta semana es el Waze de Dios. Y la aplicación Waze es un programa que se descarga en cada teléfono celular, el cual le permite entregar la mejor ruta para llegar desde una posición a un destino. Por ende, lo que hace es guiarnos y dar todas las indicaciones de calles para que nuestro transitar sea sin mayor contratiempo. Waze utiliza GPS, que es el sistema de posicionamiento global, el cual se basa en la información extraída por 24 satélites que circundan alrededor de la Tierra. Por medio de funciones matemáticas en base a la geometría y a la triangulación para determinar la posición en la Tierra. Por lo tanto, Waze consulta la información del GPS, ve el estado del tráfico, observa las rutas que han tomado otros conductores y nos presenta la mejor ruta considerando los aspectos anteriores. Waze, por lo tanto, nos guía por las calles de una ciudad. Jesucristo nos dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, para hacer esto, el Espíritu recibe toda la información de Dios y nos guía dándonos las instrucciones necesarias para llegar a la verdad. Nos traslada desde una posición a otra, lo mismo que hace Waze. Por esto que la lección se llama esta semana el Waze de Dios, para que entendamos la multiplicidad de funciones que tiene el Espíritu Santo para nuestra mejor conducción en la vida. Leímos hace un par de semanas lo que dice el proverbista respecto de la crianza a los hijos, y dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, verso 6, en la versión Reina Valera. Porque si nosotros, como padres, instruimos a nuestros hijos en el camino correcto, ellos jamás se apartarán de ese camino. La llegada del Espíritu de Dios, nuestro Padre, es precisamente para guiarnos en el camino, para sacarnos de los atascos y congestiones de la vida, para llevarnos a nuestro destino. ¿Estás en algún atasco o congestión en tu vida? ¿Sientes que no avanzas?
¿Sientes que el camino que has tomado no es el correcto? Hoy es el día para descargar a tu vida la mejor app del mundo, bajarla directamente de Dios y probar cómo te guía a una mejor ruta. Yo te invito a que descargues a tu vida el Espíritu Santo. Descarga el Waze de Dios y vas a tener una experiencia de vida completamente distinta, porque el Espíritu no te va a dejar en la misma posición. Por el contrario, te va a llevar a la verdad. Oremos al Señor. Señor amado, gracias te doy por iniciar una nueva semana y poder compartir con nuestros hermanos y hermanas acerca de la obra del Espíritu Santo. Padre, te pido que abras los entendimientos para que cada uno comprenda qué es el Espíritu Santo y cuál es su obra en nuestras vidas durante toda esta semana. Señor, toca a aquel que no tiene idea qué es el Espíritu, para que comience a arder su vida con ese fuego, tal como lo sintieron los caminantes de Emaús al escuchar tu palabra. Mueve tu presencia y guíanos, Señor, a la verdad, para transitar sin problemas en el caminar en el reino. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca de el Waze de Dios y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @caminando por el reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter. Y ahora escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien puedes escucharnos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
nuestro mayor placer, nuestro primer amor. Amamos tu rostro más que tus manos. Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar. Amamos tu presencia, Señor. Y no hay nada mejor, no hay nada mejor. Toda